Bienvenida, Lu Bertoia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va? Lu Bertoia es periodista de Página 12, me compite en la mañana, porque tiene su programa en Radio Provincia de 7 a 9, se llama Napalm. La verdad es que no lo escuché nunca, Lu, porque estoy trabajando a esa misma hora. Me parece muy bien. Y además es de una gran compañera, fuimos compañeros, es por lejísimo la periodista que más sabe sobre juicio de lesa humanidad, derechos humanos, etcétera. Así que se imaginarán por qué tema le invitamos. Gracias por venir primero. Muchas gracias. ¿Hay en estas visitas, en estas reuniones, en estos grupos de WhatsApp, un plan? Hay un plan y no empieza el 11 de julio con la visita que conocimos al penal de Ezeiza, sino que empieza mucho antes y que con el gobierno de Milei empieza el 11 de diciembre. ¿Por qué ese día? Porque ese día se presentan dos abogados en la Cámara Federal de Casación Penal. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre, un día después de que asume Milei, y piden un plenario, que es que se junten todos los jueces de casación a discutir cómo acceden a la domiciliaria a los mayores de 70 años. Estos dos abogados que hacen el pedido se llaman María Laura Olea y Ricardo Saint-Jean. Te dejo ese nombre. Sí, de hecho, mira, uno de los dos lo tenía anotado acá para preguntarte quién es, literalmente. Bueno. Pero a ver si entiendo, ¿eso es un accionar común dentro del Poder Judicial? O sea, ¿cuáles son las facultades que vos tenés? Un plenario es rarísimo. Hace no sé cuántos años que Casación no hace un plenario. Entonces, al menos era sospechoso en ese momento que un día después de que asume un nuevo gobierno van y le dicen a Casación, hacemos un plenario para ver si sacamos a toda esta gente de las cárceles. Si digo una pelotudez, decímelo al aire, pero ¿un plenario de casación no fue el que, por ejemplo, definió el juicio de las juntas? De la Cámara Federal, ¿decís vos? Sí, de la Cámara Federal. De la Cámara Federal. No, es distinto. Es distinto, ok. Esto es cuando hay una jurisprudencia que no es uniforme. Entonces, bueno, como hay mucha pelea con algo, se juntan todos los jueces del tribunal y dicen, bueno, esta es la línea de este tribunal. ¿Y qué es lo que le piden resolver puntualmente? En realidad lo que querían es que hay una... sobre las domiciliarias, la normativa establece que el juez podrá disponer la domiciliaria a los 70 años. Sí. Y la interpretación que hacen los tribunales es, bueno, si no la puede atender en el servicio penitenciario, si no hay riesgo de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. No es automático, no es que deberá. Ok. Entonces, ellos lo que querían era que fuera automático. ¿Y hay en el marco jurídico alguna excepción para personas condenadas por delito de lesa a eso, o también depende solo de la voluntad del juez de ejecución? No, lo tiene que evaluar el juez. Ok, no hay ninguna ley que diga las personas que hayan sido condenadas por delito de lesa están imposibilitados de acceder a la domiciliaria. No, de hecho, esta es la norma. Si te fijas en los números que ahora tiene la Procuración, la Procuración de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dice que hay 508 personas en arresto domiciliario y 134 presas. O sea, claramente es un 75%, casi un 80% en sus casas. ¿Y cuáles son las condiciones que diferencian a unas personas que gozan de la domiciliaria y quienes no? ¿Son los tipos de delitos, las responsabilidades que tuvieron? No, tiene que ver con el estado de salud de esa persona, porque bueno, no sé, hay tipos que están recontra condenados como Jaime Lamont Smart, que están en domiciliaria, hay otros que por ahí tienen una sola condena y están en el servicio penitenciario. Bueno, eso depende, y eso se evalúa caso a caso, digo. Hay como una intención de instalar que la domiciliaria no es posible, que hay una venganza, que la gente se muere en las cárceles, cuando claramente no es así. Okay. Hay algunos casos en los que han muerto en las cárceles, sí. Bueno, Miguel Osvaldo Echecolatz no murió en la cárcel, murió en un hospital, pero estando preso. Pero bueno, esa fue una decisión judicial. Bien. Ustedes, chicas, se metan en el momento que quieran, porque yo quiero tratar de ir, quiero entender bien el proceso. Vos me decís que no arranca ni siquiera el gobierno de Milei, que arranca antes y que el 11 de diciembre hacen esto. Bueno, arranca cuando arrancan los juicios.
¿no? O cuando se empieza con la reapertura. Tengo una amiga abogada muy importante en el proceso de justicia, no la voy a nombrar, que cada vez que yo le digo, che, está metida en la iglesia haciendo tal cosa, me dice, igual que en 2002, 2003, cuando se discutía en la corte, ¿no? Si se iba a reabrir el proceso o no. Bueno, digamos que la reacción viene con el proceso de justicia. Pero lo que se empezó a ver con este gobierno, o al menos ahora en las últimas semanas, es que había un grupo que coordinaba algunas acciones y que en ese grupo participaban diputados, juristas, ex jueces, potencialmente jueces en actividad, un cura. Bueno, hablemos de eso. Me dijiste, sí, Ros, perdón, dale. No, pensaba que, bueno, durante el macrismo había muchas declaraciones, ¿no? De muchos funcionarios sobre esto, pero si también están involucrados o es algo netamente de la Libertad Avanza. Hoy hablé con un importante funcionario macrista y yo creo que es distinta. El macrismo, en todo caso, yo estoy convencida que el 2x1 no fue autónomo ni que vino de un plato volador, pero no era un tema propio, no era una bandera. Acá, en la Libertad Avanza, tenés un sector representado por Victoria Villarroel que hace esto una bandera. Y bueno, y sí, la diferencia con el macrismo es que el macrismo no quiso hacerlo él mismo, sino que intentó hacerlo a través de la Corte Suprema, que había renovado, porque tenía muy en claro que había una reacción internacional y eso a Macri no le gustaba para nada. Claro. Entonces me parece que esa es la diferencia. Acá, cuando a Milei le dicen algo de un organismo internacional, lo retroalimenta para... Claro. Y se presentan esta abogada y este abogado, ¿y qué pasa? Bueno, piden un plenario. Eso se mueve justo el día que va Cunio Libarona de visita por primera vez a la Cámara de Casación. Lo lleva Mariano Borinsky, que es el presidente del tribunal, a lo que es un acuerdo de superintendencia. Cuando se junta el presidente de la Cámara de Casación con los presidentes de las 4 salas. Bueno, increíblemente, quien salta en ese acuerdo es Guillermo Jacobucci, que es un juez totalmente conservador, que escribía en la revista Cabildo. Dice, no, acá hay una operación en marcha, nosotros no nos vamos a prestar a esto. Y va todo para atrás. Bueno. Venga, compañero Jacobucci. El compañero. La sorpresa fue total. Fue increíble. Yo estaba ese día y me acuerdo de pasar a la gente y me contaba lo que había pasado porque era muy gracioso. Y bueno, se va para atrás y finalmente el 22 de marzo la Cámara de Casación dice no podemos hacer ningún plenario porque no hay ninguna discusión sobre la línea de la casación, es uniforme. Y bueno, y ahí se empezaron a articular otro tipo de respuestas, ¿no? Que venían de este grupo que decíamos que se junta ahí en Montevideo 871. ¿Y qué funciona en Montevideo 871? No sabemos qué funciona. Tiene sede ahí una fundación San Elías que es de este cura Javier Olivera Rabasi. ¿Quién es? Javier Olivera Rabasi es un influencer de la ultraderecha, hijo del genocida Jorge Olivera y de Marta Rabasi. Jorge Olivera está condenado por crímenes de lesa humanidad en San Juan. Y se fugó en el año 2013, lo enganchó, bueno, ya se había fugado antes, se fugó en el año 2013, lo enganchan, lo vuelven a juzgar y ahora está en prisión domiciliaria y seguramente recordarán que en el verano cumplió, si no me equivoco, 50 años de casado con Marta Rabasi, tiró la casa por la ventana, cantó Palito Ortega, todo esto con él en domiciliaria. ¿Cantó Palito Ortega? Sí. Fuerte. ¿Cantó Palito Ortega de verdad? Sí. En la casa de él. Andan muy tranquilos. Sí, Ro. ¿Y hay indicios de que hayan habido encuentros previos al de la cárcel? Sí. Sí. Bueno, a partir de los chats, lo que se ve es que Javier Olivera Rabasi es como el organizador de estos encuentros. Él va creando distintos grupos de chats. Esto se los cuento en base a la denuncia que aportó Arrieta. Sí, la Lourdes leí. Arrieta. La leí ayer. Y no sé si viste los chats también, que
que bueno, son difíciles de entender, entre otras cosas, porque Arrieta borra todas sus respuestas. Claro. Borra todos los resi. Es rarísimo ese caso. No. Pero algunos se puede ver porque como le responden, entonces algunos se puede ver. Pero sí, se empiezan a organizar, hay reuniones desde marzo en este lugar con distintos objetivos, ¿no? Pero todos tienen que ver con aliviar la situación de los genocidas. Hay incluso un grupo que se crea, se llama Proyectos Decretos. Todo eso tenía que ver con... y algo que vos preguntabas, Ro, que si había algún tipo de concertación con el macrismo. Bueno, vínculos hay, porque ellos le acercan proyectos de ley, estos dos abogados que mencionábamos, Olea y Sengen, le acercan proyectos de ley, según surge estos chats, a el senador José Torello, y él los presenta. Se presentan el 5 de diciembre, o sea, antes de que cambiara el gobierno. ¿Y esos proyectos qué? ¿Proyectos de qué? Uno sobre el plazo razonable, o sea, el plazo máximo para juzgar un delito, y otro sobre esto de la domiciliaria automática, para que a los 70 años... Son dos proyectos. Y hay, que es un argumento que dio, nosotros en el programa Cabo de la Tarde entrevistamos a Guillermo Franco la semana pasada, y la línea es que lo que le importa al gobierno es que hay muchas personas detenidas sin condena. ¿Efectivamente es así? No tan así. Lo que hay, si yo les decía, 134 detenidos en el servicio penitenciario, Sí. según la Proculesa, y yo hice un pedido de acceso a la información del Ministerio de Seguridad y me contestan, tengo 32 condenados por lesa humanidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la Proculesa por ahí toma o a los que fueron detenidos recién, que no hay muchos casos, Sí. o a los que tienen una condena y todavía no está firme. O sea, que la dictó un tribunal oral, pero que tienen recursos pendientes, o en casación o en la Corte. Ahí es achacable a la Corte o a casación las demoras. Bien. Pero eso no quiere decir que no estén condenados. Vienen con una condena en primera instancia y está en revisión. Bueno, O sea, no hay condena firme, pero hay personas que estén sin una sola condena, que estén simplemente procesadas o con juicio en trámite. y puede ser algún caso, Pero pero... son excepciones, digamos. Sí, La idea de claro. que... Bien. No, es recontra marginal. No es que ha habido una ola de detenciones en las últimas épocas. Yo creo que el único juez que ha estado provocando algún tipo de detenciones fue Ernesto Crepla, que en los últimos meses, y entiendo que dio domiciliarias. No es la línea, no hay una ola de detenciones. Ahora, para entender el mapa, yo cuando vi la foto me perdí un poco y dije, bueno, por un lado, ¿Villarroel está atrás de esto o no? Porque siempre fue como la que identificamos con esta causa. Y por otro lado me preguntaba, ¿qué rol juega Milei en esto? Bueno, si Villarroel está atrás, podríamos pensar que sí, porque estos diputados todos tienen algún tipo de relación con ella, sobre todo Guillermo Montenegro, que fue su mano derecha hasta hace no mucho tiempo. ¿Dejó de serlo? Sí. ¿Por qué? No la comprometas. Seguile respondiendo a Arro, por favor. Sos malo. En el off. Ay. Es Sí. malo. No, pero decías que tienen algún tipo de relación, o sea, el hilo conductor en estos diputados es que están vinculados de alguna manera con Villarroel. Sí, claro. Y en realidad de lo que se puede ver es que el cerebro es Guillermo Montenegro, ¿no? Porque los otros funcionan más como groupies de los genocidas, que sobre todo Benedict y Ferreira. Araujo tiene otra impronta. Bonacci que se corre y Arrieta que no sabemos por qué ha borrado sus chats. En la última sesión que hubo en diputados, la diputada Moró mostró 2 expedientes, mostró 2 carpetas. Sí. Una presuntamente es un proyecto para reformar el Código Penal, que imagino que tiene que ver con esto que decías vos de establecer como el régimen por ley de las prisiones domiciliarias, y habló un decreto. Sí, hay un proyecto de decreto que es sobre esto del plazo razonable que yo les decía antes.
Hay un proyecto de decreto de, por ejemplo, los funcionarios de defensa que van a la cárcel, a la unidad 34 de Campo de Mayo, en marzo se llevan, y que establecía el plazo máximo en 25 años. Entiendo que ¿Qué significa el plazo? Que si en 25 años no tenés condena firme, no, Chao. el Estado ya no te puede juzgar. Conveniente. deberías quedar en libertad. Claro. Y bueno, imagínate, porque estamos en 2 años, se van a cumplir 50 años del golpe genocida. Ahora que digo genocida, seguro me llega carta de documento, pero... no, bueno, se van a cumplir 50 años del golpe, con lo cual no se podrían juzgar estos delitos. Lo que sí se contaba en la denuncia es que hubo bastante discusión sobre, bueno, cómo no impactar en el caso AMIA, porque también AMIA estamos hablando Claro. de 30 años. Entonces ellos dicen, bueno, pongamos que esto no les aplica a los prófugos. Ahora, es toda una cosa rarísima, pero ahí me pasan 2 cosas. La primera, que es medio técnico, pero esto no echaría por tierra la idea de, es la palabra más difícil del mundo, Imprescriptibilidad. Gracias, Lu. Para eso la traje, para que me entienda. Es mi Porque no puedo traductora. hablar. No puedo hablar. Es mi traductora. Que pesan sobre los delitos de lesa. Sí, también hay otro problema, que un decreto Sí, ese sería era- sobre materia penal. Ese es el segundo, Claro. lo que te iba a decir, que materia penal, electoral. Sí, tienen un montón de problemas, porque pensemos que la gente que está redactando esto es la gente que ha resistido los procesos de lesa humanidad durante todos estos años, que han ejercido como abogados de personas imputadas por crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, ellos tratan de desconocer todo lo que se ha construido, pero bueno, digo, la Corte Suprema no sé si se arriesgarían a echar, de vuelta a pasar por un 2x1 o algo así. Todo eso terminaría en la Corte Suprema. Yo quería preguntarte algo un poco más genérico, ¿no? Porque, digo, la otra vez hablamos y decíamos, qué fuerte es ver esa foto, ¿no? Que capaz en otro momento pasaba, pero no sé si se sacaban la foto, hay como una cosa desinhibitoria, hablábamos. Y pienso que muchas veces pasan cosas, que hay scratches que agreden un local, que ponen videla y muchas veces no nos enteramos. Si vos, que hace tanto seguís estos temas, ¿estás viendo un clima de época distinto con respecto a esto? Sobre lesa humanidad, Sí. sí. Sí, pero hace tiempo que se empieza a ver, porque bueno, estos discursos contradictorios tienen más lugar, porque lo que pasaba en la sala de audiencias de los juicios, bueno, tiene un lugar en las redes sociales. Sí, hace un tiempo. Y bueno, sí, claramente cuando el 24 de marzo te pasan un video en el cual los desaparecidos no están presentes y te presentan como todo lo que se ha hecho durante 40 años como un curro. Y ahora la persona que sea del locutor forma los nuevos espías, ¿no? El Tata Joffre. Claro. Lu, ¿y qué rol tiene o tuvo, si es que tiene o tuvo alguno, el Ministerio de Seguridad? Y el Ministerio de Seguridad está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que es una novedad del gobierno de Milei, porque antes no sucedía. Estaba en el Ministerio de Justicia. Está en el Ministerio de Justicia. Patricia Bullrich, durante la campaña, había prometido una solución para los militares injustamente presos, que incluso recuerdo que lo hemos pasado en el querido Desiguales. Sí. Eh, Y hemos pasado alguna foto de Petri también, ¿no? En algunas visitas, ¿puede ser? no me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, que una visita con militares o con familiares de... Yo sí me acuerdo. Me acuerdo de tu trabajo, Luciana. Y bueno, y también su jefe de gabinete, que es un tapado, pero es un personaje muy gravitante, que es Carlos Manfroni. Él había publicado en el diario La Nación que los equipos de Patricia Bullrich estaban trabajando para encontrar una solución para los mayores de 70 años presos. Que es básicamente todo esto que estamos discutiendo. O sea, es esta gente que maneja el servicio penitenciario que estaba buscando esta solución.
Bueno, el Ministerio de Seguridad con toda esta historieta de la visita del 11 de julio está como, bueno, está siendo investigado, o mejor dicho, el Servicio Penitenciario Federal está siendo investigado por que los diputados entraron al menos sin las autorizaciones que se requieren, porque cuando vos vas a la cárcel no es que llegás, tocas timbre y decís vengo a ver a Astiz. Y me saco una fotito de paso. Alfredo Astiz te tiene que autorizar. Y eso, por ejemplo, entra en contradicción con el relato de Rocío Bonatti y de Lourdes Arrieta, que dicen que ellas no sabían a quiénes iban a ver. Entonces, si no sabían, mal podrían haber pedido autorización. Repetime eso, ¿cómo es el sistema, digamos, cómo es el procedimiento para poder acceder con celulares o con el resto de las cosas que puedas tener? Para entrar con celulares, cualquiera de nosotros no podría hacerlo. Tendrías que tener una autorización especial. Me decían sí algunos legisladores que pudieron entrar con celulares, pero que, por ejemplo, les toman algún número del celular para chequear que no se use desde adentro. Al menos lo que yo pude reconstruir de esta visita, eso no ocurrió. Es como que entraron y pasaron y no dieron documentos. Y después otra de las cosas que pasó es que cuando uno de los jueces le preguntó al servicio penitenciario, bueno, ¿quiénes entraron? Le mandan una lista y yo dije, bueno, hubo 7 diputadas, porque... Y no, la nombraban a Orozco, sí. de Salta, María Emilia Orozco, como que había ingresado y ella nunca había ido. Ya había estado en una lista, la habían esperado en la combi, pero Orozco nunca llegó. Según el servicio había entrado ella, pero no tenían a Benedict, por ejemplo, registrado. ¿Hay algún déficit sobre el funcionamiento y sobre los registros? O sea, al esta es menos información que el Ministerio de Seguridad brindó ante requerimientos de la justicia. Exactamente, sí. Bueno, hubo un juez, Adrián Grumber, presidente del Tribunal Oral Federal 1, que empezó a pedir informes porque él tiene... es responsable de la ejecución de la pena de Raúl Guglielminetti, sí. Uno de los represores con quienes se vieron, y entonces le empezó a preguntar al servicio penitenciario, bueno, ¿quiénes ingresaron? Bueno, le contestaron una cosa, después le mandan esta respuesta en la cual está Orozco. Bueno, después nosotros sacamos una nota diciendo, bueno, esto está flojo de papeles, y ahí el servicio penitenciario rectifica y le dice, no, bueno, me equivoqué. Orozco no estuvo. Un pequeño error. Y le agregó a Benedict, a Ferreira, que eran los que faltaban. ¿Y quién es el titular del Servicio Penitenciario Federal? Fernando Martínez, el perro Martínez, que había sido funcionario, uno de los funcionarios del SPF durante el macrismo. ¿Y qué sabemos? No particularmente mucho, sí que en los chats aparecía como excelente colaborador, así lo nombraba. En los chats de las personas que participan de estas visitas y quienes organizaron estas visitas. Beltrán Benedict lo denomina excelente colaborador, así que bueno, no... Y esos chats, perdón, Rob, Sí, no, tranquilo. y esos chats que son previos. Yo vi los chats que publica, como bien dice Lu, en la denuncia que presentó la propia Lourdes Arrieta, que recordemos es una de las diputadas que fue. Sí. Esos primeros chats, ¿de dónde surgen? No, una cosa es. La verdad, lo da vuelta así. Es como una cosa. Es terrible. Pero aparte, un día después, cuando salta el escándalo, esto lo contó María Caferata, ella manda un mensaje diciendo, yo quería conocer la verdad de primera mano. Después se desfilaba con el nunca más. Es raro, todo Claro, raro. era al revés. Arranca por el nunca más. Claro. Es decir, Ro. No, que pensaba con lo de Arrieta y también en este esquema, ¿qué rol juegan los genocidas y qué poder tienen en el presente? Porque ella decía como, bueno, fui y Astiz me conocía y me seguía, algo así, dijo, como que tenía conocimiento de ella. Y digo, muchas veces nos olvidamos que están presos, pero tienen un poder también, ¿no? Bueno, sí, seguro.
no es menor lo que pasa en un penal. Y esto ya lo entendimos cuando desapareció Jorge Julio López. Total. ¿No? Porque, bueno, ahí cuando fueron a allanar encontraron que había un montón de irregularidades, ¿no? Que no se sabía quién entraba justamente, era una de esas cosas, que hablaban con un montón de gente que no había forma de controlar. Bueno, no es menor lo que pasa en un penal y efectivamente tienen muchas horas. Ellos también hacen sus aportes, no es solamente que hay abogados escribiendo, están ellos pensando. Algo que cuenta Bonacci para mí es ilustrativo, porque Bonacci, ¿qué dice? En algún momento Raúl Guglielminetti le dice tomen y les da un sobre con ideas para la prisión domiciliaria. Ahí hay una articulación, ¿no? Hay un represor, Jorge Di Pasquale, por ejemplo, escribió un libro enorme estando preso, ¿no? Hay gente que sigue pensando y produciendo información y produciendo estrategias. Es importante lo que pasa ahí. Lu, dos cositas más. Una, ¿qué crees que puede pasar desde el punto de vista judicial o qué es lo que está en trámite desde el punto de vista judicial con estas visitas? En este momento hay una causa en Lomas de Zamora que unifica dos cosas. Una denuncia que hace el juez Daniel Obligado del Tribunal Oral Federal 5 de acá de Cava, a partir de estas irregularidades en el registro. Es otro juez de y demás. ejecución, ¿no? Claro, exacto. Es el juez de ejecución de Astiz. Y después esto se unificó con la denuncia de Arrieta. El viernes fueron y secuestraron los registros, los libros de la unidad 31, se llevaron cámaras. Está pendiente que el servicio le conteste a la justicia de Lomas de Zamora cómo se tramitaron las autorizaciones. Y si me preguntás si va a avanzar, no. Yo creo que esto se va a archivar y bueno, eso. ¿Pero por qué pensás eso? Porque no, hasta ahora no están viendo cuál sería el delito. Claro. Y la última, Lu, que no tiene que ver con esto, pero sí, es si tenés más o menos un panorama de qué está pasando con el cambio de color político en el gobierno con los juicios de lesa humanidad que están en trámite. Bueno, los juicios siguen con menos impulso. No hay, por ejemplo, una demanda abierta por parte del Ejecutivo. Me acuerdo, por ejemplo, Soria, cuando fue a su primera reunión a la Corte, creo que lo único que le achacó es que se habían sentado sobre las causas de lesa humanidad. Hay un rol bastante más pasivo también de algún sector del Ministerio Público, otros fiscales no. Bueno, por ejemplo, cuando Petri desmanteló todos los equipos de relevamiento, ahí hubo un grupo de más de 30 fiscales que salieron a oponerse. Pero bueno, los juicios siguen. Hace falta impulso, empuje y todo eso. Y bueno, en una situación como esta siempre es más dificultoso. ¿Vieron que le dije que había que imitar la Lu? Se quedaron muchas Usted me preguntas decía, afuera. no da, me parece que no da. Pasó muy rápido. Y hay algo que me parece, esto voy a decir, es lo más endogámico que van a escuchar en su vida, que es lo hermoso que es entrevistar periodistas que responden corto. Sí. ¿Qué voy a decir? Pim, pum, pam, taca, ¿Viste? taca, data. ¿Tiene preguntas, sabe? Ah, mira, no sabía esto. Este programa se llama Esto Termina Mal. Y te pidieron que pienses una cosa que te haya pasado que haya terminado mal. Me da un poco de pánico, pero vos adelante. Tengo un montón de cosas que terminaron mal, pero pensé en una que se pudiera contar. Tal cual. Hace unos meses fui a hacer una entrevista y fui muy leída, muy ñoña. Me fui con todos los libros de la autora, cuadernito. ¿Podemos saber quién? No. Bien. No. Bueno, busque las últimas entrevistas. Busque el Lubertoya Entrevistas 2023-2024. Y en un momento yo le venía insistiendo porque estaba difícil y me mira así con los ojos abiertos y me dice, ¿no ves que no te quiero contestar? No. Pero así. ¿Mano a mano solas? No,
Había más personas. Ay, peor. No, es peor. Peor. Menos mal, yo miré el grabador, dije, te lo apago y te lo revoleo. Digo, ¿sabes qué pasa? Que hace 20 años que venimos discutiendo tus textos. Yo te lo tengo que preguntar esto. Si vos no me querés contestar, no me contestás, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces ahí pensé, esto termina mal, me voy, me echan del diario. Y así fue como heroicamente pasé a engordar el número de desempleo. O la remo un rato más. Y bueno, no, la remé un poco más, pero no me fui llorando porque me había cruzado con una periodista de La Nación que había sido muy buena onda, qué sé yo. Entonces, como ahí me sentí un poco mejor, pero... Ay, qué terrible. Bueno, vamos a despedirla que queremos saber fuera del aire con quién le pasó esto. Tiene que contar 2 cosas fuera del Sí. aire. Lu, gracias por haber venido. Un gusto. Ya volvemos, ¿eh?